Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar, y la Basmati es arte y literatura. Estoy hablando muchísimo de arte, pero poquísimo de literatura. Y la filología es una bella arte. Hoy empiezo una serie que voy a añadir, que tiene que ver con filología, que voy a añadir a la pintura, a la escultura y a la arquitectura. Y hoy en concreto esta serie va a tratar sobre la poética, la retórica, etcétera. Voy a intentar aclarar un poquito al principio. Hoy voy a hablar de la retórica en Grecia, pero poco a poco voy a ir haciendo un inventario de lo que ha sido la historia de la retórica, de la poética, etcétera, la retórica forense, etcétera, a lo largo de la historia hasta llegar a la publicidad en el siglo XXI. Bueno, yo creo que estamos desde los años 40, que utiliza exactamente las mismas fórmulas. Son fórmulas de hace 25 siglos, del siglo V antes de Cristo. Realmente están los tiranos en la Magna Grecia, en Sicilia, que ya sabéis que fue la Magna Grecia con Grecia, pero después en el medievo fue también ¿cómo diría yo?, el centro del Mediterráneo. Bueno, está Gelón y Helión, no, Hierón, que son los tiranos que hay en Sicilia. Entonces resulta que mueren. Estas personas se habían anexado para sí, para su patrimonio, infinidad de patrimonio de otras personas de la isla. Y entonces estas, a la muerte, pretenden, digamos, volver a conseguir lo que eran sus tierras, sus casas, etcétera. Pero no cuentan con nada, no pueden probar nada. Entonces tienen que argumentar. Esto os estoy hablando de hace 25 siglos. Nadie sospechaba que todas las fórmulas que se utilizan, que se empiezan a utilizar aquí, van a ser utilizadas 25 siglos después para la publicidad, porque el retórico, la retórica se asocia también a lo vacío, que es una tontería, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. El retor lo que hace es seducir, no seducir, persuadere. Eh, Tienen algo que ver una cosa con la otra, pero vamos a decirlo, el persuader en latín, que queda más fino. Y bueno, eso se utiliza en la prédica de los sacerdotes, se utiliza en la retórica forense, que es la que utilizan los abogados, las acusaciones, los procesos, etcétera, etcétera. Eso es retórica forense. Tienes que argumentar, porque tienes un juez enfrente y tienes que convencerlo de eso o de lo contrario. Bueno, y entonces hoy os voy a hablar, mirad, no vayáis a asustar porque hoy voy a hablar un poquito de Platón y Aristóteles, pero es divulgativo, o sea, los voy a mencionar apenas nada, porque resulta que el núcleo duro de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, es en Grecia, digan lo que quieran. Diga lo que quiera quien quiera, todo está allí, los clásicos lo tienen todo. Y entonces, bueno, realmente, ahora lo contaré. Platón es muchísimo más severo. Ya sabéis que coinciden, son coetáneos suyos, los sofistas, y le parece que son poco rigurosos, que son personas que están utilizando la retórica, pero que carecen de conocimiento, que son superficiales, que utilizan un bla bla fácil, y entonces él apela a la ética, no se puede utilizar un discurso. Eso también lo hará en los años 40, ahí nunca me acuerdo cómo se llama, Cernuda, el de la realidad y el deseo, cuando habla de la publicidad diciendo que le produce pudor digamos, puedan utilizar los instrumentos de la poesía, los instrumentos poéticos, en algo totalmente carente de ética, que solamente lo que hace es estimular el consumo de la sociedad, o sea, incitar al consumo mediante las fórmulas poéticas. Y bueno, es muy bonito porque fijaros cómo lo dice Platón y lo dice Cernuda 25 siglos después, o sea, de alguna manera. Aristóteles, ahora lo contaré, sin embargo, es más beligerante dentro de lo que lo ve ve la retórica como una metodología. Ahora lo contaré, estoy haciendo así. Durante el día sucesivo os voy a hablar de la retórica en Grecia. En Grecia soy. En Roma os voy a hablar de Quintiliano, del discurso. Porque mira, lo que quiero enseñaros, aparte de las fórmulas que están hechas hace 25 siglos y que se utilizan hoy día y que nos parecen originales, pero en realidad son fórmulas, son patrones, quiero enseñaros también que nosotros en arte, cuando hablamos, no decimos obra de arte, decimos la pieza
la poética, cuando decimos la trayectoria de alguien, decimos el discurso, la forma que tiene de trabajar. Es que para que os vayáis familiarizando y os deis cuenta hasta qué punto. Mirad, cuando hable de, yo qué sé, de la perspicuitas, la puritas, o sea, cuando hable de determinadas cosas, cuando hable de las figuras de posición, porque os voy a contar sobre, por ejemplo, la metáfora, la traslatio, y os la voy a contar desde un anuncio publicitario y os la voy a contar también desde un poema de hace mejor 500 años, para que os deis cuenta hasta qué punto subyacen el mismo patrón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y después, pues, o sea, mirad, he utilizado un manual, esto es que mi perro me tira por ahí, tira de mí, he utilizado un manual clásico porque resulta, lo que venimos utilizando es el Lausberg, que es un tocho, que es un manual grande, donde están todas las figuras. Pero como es muy grande y yo necesitaba una actualización con respecto a la publicidad, porque quiero en estas pequeñas intervenciones que son didácticas y que son, digamos, superficiales dentro de lo que puede ser un especialista, quería, digamos, entroncar todo este inventario de 25 siglos con lo que es, con el uso con cómo se adapta la retórica y la poética en cada época de la historia, porque parece muchas cosas, pero en realidad es una cosa que en función de la necesidad de cada momento adquiere, es como un poliedro con muchas caras, adquiere una cara o adquiere otra. En realidad la publicidad que conocemos no es tan diferente de los discursos de Quintiliano ni de lo que decía Platón, etcétera. Bueno, ahora lo voy a contar un poquito, solamente deciros que espero no me esforzaré en que no parezca muy intelectual lo que voy a deciros, porque hoy toca Grecia y claro, tengo que hablar de un poquitín de los sofistas, de Sócrates, de Platón, Aristóteles, etcétera. Pero lo voy a hacer superficialmente, solo los voy a nombrar y solamente quiero que sepáis hasta qué punto en cada época. Mañana seguramente hablaré bueno, mañana no, pasado mañana hablaré de la retórica en Roma y al día siguiente hablaré del medievo y, o sea, días sí, días no, aproximadamente o cada 2 días iré, digamos, y después pasaré digamos, a determinado inventario, porque esto realmente lo que se trata es de sistematizar como si fuera un inventario para que veáis hasta qué punto esto no es nada emerge por generación espontánea, todo tiene que ver con lo anterior y tanto, y tanto. Después de todo esto, de hablar de la retórica, de la poética, etcétera, que voy a utilizar también otro manual que se llama Kurzgespann, que se hace en el año 76, se publica en la Universidad de Navarra y bueno, así Curtius también lo utilizaré. Son muy básicos, tanto Lausberg como Kurzgespann como Curtius son como, no sé, el ABC de cualquiera que haga literatura o cualquier filólogo. Espero que os guste. Bueno, la retórica en Grecia, como he dicho antes, o sea, emerge primero con Gelión y Herión, que eran dos tiranos que mueren y entonces las personas tienen que, digamos, reclamar lo que es su patrimonio, que se lo han robado y han de utilizar, han de argumentar, han de demostrar, pero todo verbalmente porque no cuentan con ninguna forma, porque esta gente ha vivido muchísimo. Bueno, entonces pues emerge la retórica en Sicilia, que es la Magna Grecia, ya sabéis, la tierra de Pitágoras, y bueno, Sicilia es que ha sido tierra de todos, tierra de los árabes, yo qué sé, los vikingos, por allí ha pasado todo el mundo. Bueno, los mejores templos griegos no los tiene Grecia, los tiene Sicilia, los mejores conservados. Bueno, la retórica durante toda la historia ha sido una garantía, o sea, la elocuencia mostraba, cualquier profesional que fuera culto tenía que demostrarlo mediante la elocuencia, porque era una garantía
de eficacia en su profesión. Pero bueno, la retórica no puede existir. Eso que la gente conoce habitualmente por retórica no tiene nada que ver con connotaciones peyorativas. La retórica solamente puede existir en democracia. Tiene que ser una retórica dialógica donde se dé respuesta. Cuando digo una palabra os voy a decir el significado, ¿no? La retórica dialógica requiere respuesta. Entonces, claro, solamente puede existir en libertad porque el despotismo solo admite una retórica aduladora. Y bueno, la retórica se convierte en poética y entonces establece como las orientaciones, digamos, dentro de la literatura, que está la de Docede, del Lectare Movere, y a partir del romanticismo se rechaza, se refuta la retórica, una tontería como un castillo, porque ellos, eso parece el mayo del 68, realmente, que es una clase social que ha emergido nueva, que es la burguesía. Ellos dicen que tiene que ser lo espontáneo, que tal más cual, pero el hecho real es que manipulan, como diría yo, la tradición y utilizan esos patrones exactamente igual que se han usado siempre, solo que con más ruido y con más barullo. Bueno, voy a empezar a contar un poquito Grecia porque si no me voy a dilatar. El que la Ilíada y la Odisea sean... ¡Uy! ¿Qué es allí? Se me olvida dónde es la cámara siempre. Sean discursos... a muchos los llevan a decir que realmente Homero es el primer fundador de la retórica. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, veo el Antiguo Testamento, que está también lleno de discursos, y mirar, lo más complicado que hay, o sea, estos libros sagrados, no quiero decir nombres para no ofender a nadie, que muchos son un refrito de lo anterior, han llevado a guerra, han llevado a tal por malas traducciones o sencillamente porque malas interpretaciones o pseudointerpretaciones. Entonces, fijaros hasta qué punto la palabra escrita tiene una repercusión en lo que es la vida cotidiana y lo que ha sido la historia. Bueno, vamos para allá. Es posible que en realidad lo que favoreciera estamos hablando de la retórica en Grecia, lo que favoreciera las circunstancias fuera de Grecia, fuera más bien en el siglo XV, después de la guerra contra los persas, la abolición de la tiranía, la democracia, el que los ciudadanos participaran directamente en las labores del Estado. Ya sabéis, estamos en la época de Pericles, que es el mayor esplendor que hay en la Grecia Magna. Ya sabéis que ellos tienen ciudades-estado. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Pues eso, que lleve al siglo V a un grandísimo esplendor de la retórica, pero no es una sola cosa, sino un conjunto de todas ellas, sobre todo en la jurisdicción y en la política. Es donde más se usa, porque tener en cuenta que en los legislativos se usa muchísima retórica. Tienes que persuadir para que te voten y tienes también que persuadir para que te saquen los titulares, o tienes que persuadir el persuadere del rétor para convencer determinados sectores de la nación, en fin, persuadir, siempre persuadir, o sea, llevar la agua a tu terreno, pongámoslo así. Bueno, el primer conocimiento de la doctrina es la de los siracusanos del siglo V, que eran, no me acuerdo cómo se llama, Coras y Tisias, autores de un manual para la elaboración de discursos forenses. ¿Qué más puedo decirlo? Algo realmente asintomático, porque realmente la retórica nace de la acusación y de la defensa, así que donde básicamente se usa es en derecho ante los tribunales. Y entonces realmente la antigüedad no consigue sistematizar, no consigue esclarecer. En esta época todavía no hay, como si dijéramos, figuras retóricas. Ellos no consiguen una teoría completa de Barthes, por ejemplo, Roland Barthes, del que os hablaré, porque os voy a hablar también del ciclo de Praga, de, yo qué sé, los formalistas rusos, que son muy interesantes. Os hablaré de Francia de los 60, donde está Roland Barthes. Bueno, Barthes lo que dice que esta etapa que os estoy contando de Grecia, donde están los sofistas, donde está Sócrates y tal, realmente no hay una retórica como la conocemos, sino que una especie de proto-retórica que todavía no es retórica, que no tiene figura, sino realmente que es un sintagma. Es grande la importancia de los sofistas para el desarrollo. Ya sabéis que los sofistas
una pregunta implicaba otra pregunta, que a su vez otra pregunta sobre sí misma, ¿no? Entonces, claro, ellos son coetáneos, son contemporáneos de la retórica. Y entonces ellos la usan muchísimo porque ellos tienen, en fin, es la esencia de lo que hacen. Esta escuela lo que hacen es desarrollar la elocuencia. Y entonces la retórica griega emerge al mismo tiempo que los sofistas, la sofística, y gracias a ella, de alguna forma. Entonces destacan, ¿cómo se llama? Gorgia y un discípulo suyo, no, Gorgia y Sócrates. Con Gorgia se inicia una de las nuevas fases de la elocuencia ateniense. Según Gorgia, la prosa estilizada y la poesía, lo tengo que leer, influyen en el alma de los oyentes y le obligan a simpatizar con los sentimientos evocados. El discurso como arte de persuasión es parte de la enseñanza del saber total que ofrecen los sofistas. Bueno, y Sócrates es discípulo de Gorgia y este realmente lo que hace es abogar por el ideal de la formación de los sofistas, porque es que los sofistas desarrollan el pico, por decirlo de alguna forma, pero justamente lo que va a decir Platón es que son unos memos, porque aparte de bla bla, carecen de principios éticos y de formación. No lo sabemos. Pero bueno, él le dedica varios capítulos a su tratado. Bueno, junto con su maestro, contribuyen a la evolución de la prosa artística de la antigüedad, que es la que cultiva el equilibrio y la mesura. Y bueno, Platón, ya llegamos a Platón. Os lo voy a hacer cortito. Llama la atención por su falta de rigor aquí para nosotros. Lo que pasa es que Platón era muy, ¿cómo diría yo?, muy estricto. Esa sería la palabra. Y entonces tiene acaloradas polémicas contra los sofistas, que no los pueden ver, por su horror de confundir la filosofía con la retórica. Los dos diálogos que hacen referencia a la retórica son Fedro y Gorgia. Son muy conocidos. La crítica que hacen los sofistas es que limitan la apariencia y que entonces ellos, ¿cómo diría yo?, la apariencia, y que son serviles con el mercado, con el público, llamarlo como diríamos hoy, y que en vez de buscar la verdad y la razón última se hacen eco de los gustos del público, de la opinión de quien los está escuchando, con lo cual es como un guiño para que escuchen para que el público escuche lo que quiere oír de alguna forma. La verdad solo se encuentra con la dialéctica, según Platón. Yo estoy de acuerdo también, que los sofistas ignoran. Él dice que son unos superficiales. Bueno, o sea, Aristóteles dice que no. Aristóteles dice que la retórica es necesaria como metodología, como trabajo, que no hay que ser tan estricto. Bueno, el discurso debe ser orgánico, mantenido por una necesidad interna, no por un bla 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 fácil, bueno, bla bla car. La mala actitud habla sobre un capricho de recursos estilísticos, no son suficientes. Además, censura la falta de conocimiento, como he dicho antes, la falta de registro y la falta de ética, que según él son imprescindibles para elaborar un discurso eficaz. El hecho de que se ponen todas estas afirmaciones en boca de Sócrates no es casual. Ya sabéis que Platón es el que redacta todas estas cosas. Bueno, de hecho, a partir de aquí se separa la filosofía de la retórica de la filosofía. Finalmente, Platón insiste en lo demagógico. Yo estoy de acuerdo con Platón, es de deciros, y lo engañoso de la elocuencia. Hoy día, ya sabéis, hay un bla bla bla, no hay sofistas, pero hay políticos, y entonces dicen lo que quieren escuchar el público. Ellos saben que están manipulando a través de la elocuencia, ¿no? O sea, a través de la retórica, pues es fácil manipular. Y no os quiero ni contar los medios de comunicación, los medios, madre mía. Bueno, pues no vamos a estar aquí, pero bueno, yo quiero llevaros así. Al principio va a ser un poquito así árido, pero después poco a poco voy a ir reconduciendo estos temas hacia precisamente la publicidad, etcétera, para que os deis cuenta hasta qué punto las fórmulas ya están hechas hace 2500 años. Realmente Platón dice que los sofistas solo buscan la persuasión, lisonjeando a la gente, pero ignorando lo bueno y lo justo, o sea, carentes de ética, lo que os estoy diciendo, como pasa con muchísimos periódicos, muchísimos titulares, etcétera. Bueno, las implicaciones éticas de la retórica emergen simultáneas a su nacimiento. Según Platón, la retórica debe ser sierva de la ética. Yo estoy de acuerdo también.
pero para que alguien funcione así es casi imposible. Bueno, aunque la retórica de Aristóteles es mucho más, tiene como, tiene más en cuenta la retórica, porque dice que es de gran influencia en la enseñanza del arte, bueno, y por su buen decir, su carácter filosófico y su estilo lacónico, que dificulta la comprensión realmente, aunque le da un impulso grande a la retórica en Grecia, no ha pasado demasiado la historia. Él no comparte la actitud negativa de Platón y admite la utilidad y hasta la necesidad de la retórica, porque proporciona para cada asunto, proporciona realmente, lo dinamiza, hay posibles medios persuasión. Bueno, para ello no es competente ningún otro porque solo enseñan y persuaden acerca del asunto que es propio. Se inicia con él la interpretación entre retórica y poética en un grado muchísimo más mayor que ni Sócrates, pues postula cómo saber lo imprescindible y el conocimiento de las doctrinas retóricas realmente, y no se exige para suministrar un poeta instrumental artesanal para la elaboración formal, sino para la propia naturaleza de la retórica. Aristóteles realmente era muchísimo más pragmático. Platón era más ético y el otro más pragmático. Hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con los dos, es difícil, pero es así. Aristóteles no tiene que sacar su argumento de la verdad, sino de la probabilidad. Dice, así ocurre con la poesía, que no debe representar lo posible en casos excepcionales, sino lo probable. Y ahora él dice, por esa misma razón la poesía hay que entender, tengo que leerlo, donde dicen poesía hay que entender literatura. Bueno, es más filosófica e importante que la historiografía, pues la poesía habla de lo general y la historiografía de lo particular. La doctrina retórica, realmente Aristóteles recoge una sistematización, la sistémica de los medios de persuasión, los que pueden disponer el rétor del discurso forense o político, que es realmente donde se usa, los políticos y los abogados. Hay que subrayar que para él la retórica no es una ciencia particular independiente, sino una disciplina que debe tomar prestado sus asuntos de otras ciencias. Hasta cierto punto también lo entiendo. Es un saber que ayuda a tomar decisiones en el caso de lo indeciso y ayuda también a realizar una posibilidad descubierta por el reto. Los tres libros de la retórica de Aristóteles, que en realidad son dos, no son tres, ¿sabes? Tratan el primero del orador, del público, y el último del discurso. Hay dos vertientes en los medios de persuasión que proporciona Aristóteles, que son los objetivos y los subjetivos. Los primeros son los medios intelectuales, racionales, lógicos, entre los que destaca el entinema y el paradigma, y los segundos son los psicológicos, la subjetividad, y los morales, y que resumen las reglas de la no me acuerdo cómo se dice, psicagogía de las pasiones. Aristóteles realmente llama la atención sobre la división de los géneros retóricos. Ya he dicho que todo está en los clásicos. Todo es todo. Que están introducidas desde los géneros literarios hasta la retórica, la poética, etcétera. Todo juega un importante papel realmente, conservado luego durante varios siglos. En el capítulo sobre la sistémica de la retórica se habla de tres discursos que en realidad son dos, como he dicho antes, de Aristóteles, y que se distinguen según la finalidad del discurso. El primer grupo trata de los asuntos pendientes o el litigio, el segundo de los asuntos ya acabados. Al primero pertenece el género deliberativo, que es el político, el parlamentario, etcétera, etcétera, como he dicho antes, y el judicial, que es el que comprende los discursos de acusación, de defensa, etcétera. El segundo, lo que le pertenece, lo que le corresponde, son el género epidíctico demostrativo, que es el de los discursos festivos, laudatorios, etcétera. Destaca, bueno, lo último que os digo ya realmente, de Demóstenes, que no hay nada escrito con él, pero que es de la misma, del 384 y 322,
¿cómo se dice?, de la oratoria griega en la época de la resistencia contra Macedonia, aunque de él no existe ningún manual de retórica, se dedica plenamente a su práctica y lo eleva a la oratoria política a su máxima fuerza y nobleza, según Curtius, como he dicho antes, que es una de las fuentes que tengo. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana, que volveré con un artista o volveré con arquitectura. Hasta mañana.